Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Y bajo el título La libertad tiene límites, así se llama el tema hoy. La libertad tiene límites. Vamos a enseñar la palabra, clamando al cielo por su gracia y por su amor, para que todo lo que se diga sea tal y como el Espíritu Santo lo ha determinado, como la voluntad del cielo lo estableció, y no como el hombre quisiera hacerlo, sino como Dios lo ha definido, porque Él es el soberano. Y como preámbulo, permítanme, mis hermanos, introducir el tema señalando que el verdadero significado de la libertad se evidencia en cada sociedad cuando clama por ella. Se manifiesta en cada vida cuando necesita de ella y entiende que no la tiene. Porque rara vez, en torno a la libertad o hablando de libertad, se comprende su real y permanente dimensión. Máxime si se trata de orden espiritual. Por ello, desde la perspectiva cristiana, la libertad no es hacer lo que queramos. No, de ninguna manera. La libertad es ser liberados del poder del pecado, para vivir bajo el gobierno amoroso de Dios. Esto porque Jesús mismo dijo, y está registrado en Juan 8, 31, 32, dijo Jesús así, y Juan lo registra, capítulo 8, verso 31 y 32. Lo leo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y destáquese la expresión, habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y obviamente la palabra libre, ese sustantivo, tiene relación directa, y de allí se desprende la expresión libertad. Y ya vamos entendiendo que de acuerdo a lo que el Señor señala, de acuerdo a lo que Él establece en su escritura, lo que el contenido de la Biblia nos enseña, se desprende con claridad que hay una condición primaria, y es creer. Los judíos que habían creído en Él, ¿en quién? En Jesús. Creer en Jesús desde el contexto de reconocerlo como lo que es y quién es Él. Dios mismo, el Hijo de Dios, el Señor, quien fue a la cruz, nuestro libertador, nuestro Salvador. Reconocerlo, aceptarlo, seguirlo, sujetarlo a su voluntad, admitiendo su potestad, su soberanía y señorío. Eso es creer en Él. Y bajo esa premisa y con esa condición, señala allí el condicional, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Quiere decir esto que cuenta nuestra voluntad y determinación para permanecer en su palabra. Y la condición no solo se limita a haber creído, sino a permanecer en su palabra. Y eso habla de obediencia. Para ser verdaderamente mis discípulos, dice. Y solamente si se cumplen estos tres requisitos que aquí señala este pasaje, y lo estoy señalando como preámbulo, no he entrado a desarrollar el tema.
haber creído en Él, permanecer en la palabra, así se es discípulo. Y por tanto, al ser discípulo, es la condición para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, siendo discípulos. Entonces, la referencia es bastante exigente, porque no basta con una oración de fe, como muchos llaman. Se trata de haber nacido de nuevo realmente. Se trata de haber creído en Él en los términos que la palabra habla. Se trata de que el Espíritu Santo nos haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y habiendo creído en Él, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo, y esto quiere decir habiendo nacido de nuevo, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Esta libertad en Cristo, por Él y para Él, no es anarquía, no es tiranía, no es dictadura, es un yugo de amor, es la carga de Cristo, que es fácil de llevar, que es ligera. Eso lo dice Mateo 11:30. Sin embargo, algunos creyentes confunden la gracia, el amor y el favor de Dios con una licencia para actuar según su propio criterio. Y esa no es la libertad. Vamos a Mateo 11:30. Vamos a Mateo 11:30. Y le pido el favor a mi amada esposa que ubiquemos Mateo 11:30. Es una versión alterna, un lenguaje alterno, para que sea más clara la escritura al entendimiento nuestro. Dice Mateo 11:30 en versión Reina Valera del 60, así: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero voy a leerlo desde el 28, para que el contexto sea todavía mucho más claro. Dice el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto habla de nacer de nuevo, o sea, descansar es nacer de nuevo acá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Implica obediencia y sujeción a su palabra. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces hay que admitir que asumimos una carga y recibimos un yugo en amor y en gracia. ¿Cómo dice Mateo 11:30 en una versión alterna, mami? Amén. Dice en Telea, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Amén. Amén. Y no va a ser difícil de cumplir si entendemos que contamos con varias características exclusivas de la iglesia, del creyente nacido de nuevo. Sellados por el Espíritu Santo, somos nuevas criaturas, contamos con el Espíritu Santo, Él nos revela, nos guía, nos acompaña, nos consuela, nos abraza, el Señor va adelante marcando camino, somos hijos de Dios, nuevas criaturas, embajadores de Él. Tenemos una cantidad de beneficios, por tanto la carga se hace ligera y su yugo fácil. Pero sucede lo que Judas 1:4 señala. Por eso está escrito. Dice Judas 1:4, y estoy en la introducción, reitero. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta allá puede llegar una persona que abusa de la libertad y no acepta la carga y el yugo del Señor. Acá se desprende una pregunta necesaria. Y la pregunta es, ¿tiene límite la libertad en Cristo? La reitero, la repito y enfatizo. La pregunta es, ¿tiene límites la libertad en Cristo? La respuesta bíblica es clara, directa y contundente. Sí. La libertad en Cristo tiene un límite. Está sujeta a la obediencia a Dios. Ese es el límite, la obediencia. El que no obedece a Dios está violentando la libertad en Cristo. Siendo lo anterior la introducción, ahora vamos al fundamento bíblico. Y el fundamento bíblico, aunque ya lo leímos, lo voy a enfatizar en este momento en Deuteronomio 12:32. Dice Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32. Cuidarás. Destaque, subraye, señale, recuerde ese término, esa expresión. Cuidarás. Ese verbo, cuidar, pero aquí en un estado sustantivo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. La Biblia, lenguaje actual, o latinoamericano, no sé exactamente cuál es, dice así: cumple con cuidado todo lo que yo te ordeno. No le agregues ni le quites nada. Lo vuelvo a leer en las dos versiones. En Reina Valera del 60 dice, Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Así nomás es claro. Suficientemente claro. Mami, por favor, búscalo en una traducción viviente, por ejemplo, a ver cómo nos dice. El lenguaje actual dice, cumple con cuidado todo lo que yo te ordeno. No le agregues ni le quites nada. Más claro todavía. Ahora, en una traducción viviente, ¿cómo dice? Ya voy. Aleluya. Dice 12:32. En nueva traducción viviente. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Amén. Amén. Asegúrate. Vuélvela a leer, mami. Asegúrate. ¿De qué? Escuchemos, por favor. Amén. Por tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No hay excepción. Todo es todo. Entonces, en un tiempo donde la palabra libertad se interpreta como licencia para hacer lo que se quiera, la Escritura presenta un concepto radicalmente diferente. La libertad en Cristo, la libertad en Dios, se sostiene por la obediencia fiel a su palabra, respetando su instrucción. Porque aquí dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Cumple con cuidado todo lo que yo te ordeno. Asegúrate, dice la otra versión. Entonces, desde el contexto humano,
desde el pensamiento neoliberal, desde el intelecto del hombre, en virtud de la filosofía humana, ¿de qué libertad se habla? Se estaría negando la libertad desde el concepto humano. Pero no, porque la libertad que estamos hablando y la que señala la palabra, hay que verla desde el concepto, desde la óptica divina. Y esto cambia radicalmente la interpretación. ¿Por qué? Porque Dios establece una instrucción determinante. Y se trata de que entendamos y aceptemos que debemos hacer todo lo que Él define, ordena, establece, direcciona. Todo. Y en el hebreo, en el griego, en el inglés, en el ruso, en el alemán, en el español, la palabra todo es todo, sin excepción. Lo que Él dice. Esto es lo que señala la palabra al afirmar cuidar de hacer todo lo que Dios manda. Todo lo que Dios manda. Hay que hacerlo sin cuestionamientos. No a regañadientes. No de mala voluntad. Hay que hacerlo en obediencia y obediencia de gozo y de paz. Miren, arrancamos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Y Dios estableció un principio inmutable en el Antiguo Testamento. Cuidarás. Y eso es lo que menos hacemos nosotros hoy. Somos muy irresponsables con el uso de la palabra y con la aparente obediencia a la palabra. Y lo reitero, somos irresponsables, me incluyo también. Porque no somos cuidadosos. Cuidarás implica obediencia y una obediencia respetuosa, sin discusión. Y ese cuidarás no habla de una sugerencia, es un mandato. O sea, no es opcional. Además dice la Escritura, no añadirás. Se debe entender como una seria advertencia contra el legalismo y las doctrinas tradicionales humanas, los vientos de doctrina, etc. Las interpretaciones unilaterales que a veces uno pretende hacer. Queremos ser más hábiles, inteligentes, sabios, santos que Dios. Queremos superar al Espíritu Santo, añadiéndole cosas a su palabra. No añadirás. Se debe entender como una seria advertencia, repito. Mire, Jesús habló mucho de las tradiciones y las doctrinas de hombres y las cuestionó, las rechazó de plano. Las normas, los reglamentos, los decretos, los señalamientos de hombres son imperfectos porque son de hombres. Aunque citen la palabra y pretendan honrar la palabra, tienen imperfecciones porque son de hombres. Y se pueden leer muy bonito, pero las interpretaciones y las aplicaciones son defectuosas porque las interpretan y las aplican los hombres, imperfectos en sí. Por lo tanto, imperfección. Mateo 15:9 dice, en Reina Valera dice, Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús cuestiona y rechaza la supuesta honra a Él, alabanza de oración, honra y obediencia, pero aplicando doctrinas y mandamientos de hombres, no su palabra. Y esa misma versión, ese mismo pasaje de Mateo 15:9,
Ese mismo pasaje de Mateo 15:9, en una traducción viviente dice, atiéndame por favor, escúcheme. Ey, no mire el reloj, hermano, tranquilo, 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 no mire el reloj. Escúcheme. En una traducción viviente dice este pasaje: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Te repito, Mateo 15:9 en nueva traducción viviente dice: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Fuerte, muy claro, directo y específico. Porque en Reina Valera dice, pues en vano me honras enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero una traducción viviente es mucho más claro. Y no hay excusa. Lo está diciendo Jesús. No añadirás, ni de ello quitarás, también dice el pasaje que leímos en Deuteronomio. O sea, es una seria advertencia contra aquellos que ignoran o pretenden ignorar o suavizar verdades bíblicas. Sobre aquellos que trabajan, entre comillas, en virtud del amor de Dios y abren los brazos a la inclusión y a la tolerancia, aplicando pésimamente el contexto y el concepto de tolerancia e inclusión. Porque no todo vale. Para Dios no todo vale. Así no es. Y terminan quitándole a la palabra su esencia y aplicándola pésimamente. Apocalipsis 22:19 es claro. Búscala, mi amor, por favor, en una traducción viviente, por ejemplo. Apocalipsis 22:19. Y advierte allí que quien quite palabras de la profecía tendrá su parte en el libro de la vida. O sea, por favor, estamos hablando de algo sumamente serio. Porque añadir o quitar no es dejar de leer o poner un poquito más. Es cuando se aplica y se hace, que uno quita o pone realmente a esa parte interpretativa de la palabra, que es gravísimo. Como dice en una traducción viviente Apocalipsis 22:19. Lo quiero leer en TLA. Perfecto. Y si alguien, Apocalipsis 22:19, y si alguien le quita algo al mensaje de esta profecía, Dios no lo dejará tomar su parte del fruto del árbol que da vida, ni lo dejará vivir en la ciudad santa, como se ha dicho en este libro. Amén. Amén. Porque Apocalipsis 22:19 en Reina Valera del 60 dice, lo leo: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es bastante delicado. Entonces, la obediencia plena, la obediencia en términos de Dios, la obediencia bíblica es el primer límite de nuestra libertad en Cristo. O sea, la libertad tiene límites. La obediencia es el primer límite de nuestra libertad en Cristo. ¿Por qué? Simple y llanamente porque cuando obedecemos a nuestra manera, estamos abusando de la gracia y estamos abusando de la confianza que Dios delegó en nosotros. Abusando, sí, abusando. No es dura la palabra, hermana. Estamos abusando. Porque Dios delega una responsabilidad y una confianza en nosotros. El ser hacedores de su palabra y el ser testimonios de su gracia y de su amor. Y estamos haciéndolo mal. Eso es abusar. O lo estamos manipulando para beneficio propio. Eso es abusar.
Si nosotros nos regresamos a Deuteronomio 12, 32. Allí dice la Escritura: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y yo les decía hace un ratito, que pusiéramos atención a la palabra cuidar. La expresión cuidarás, que usa la Reina Valera. Con esa expresión, cuidarás, y dice el verso registrado en Deuteronomio 12:32. Y esa expresión cuidarás es mucho más que una introducción o un llamado a la obediencia, porque supera el contexto de una obediencia ciega, muda y sorda, porque Dios no opera con su pueblo en obediencia ciega, muda y sorda. Nosotros no somos obedientes ciegos, mudos y sordos, nunca, porque no somos robots, no somos máquinas. Nosotros somos obedientes con conciencia, con legitimidad, en voluntad, por amor, en respuesta a la gracia. Conscientes que estamos actuando y haciendo lo que la palabra dice. Y que Dios no nos está obligando. Lo hacemos por amor a Él y por gratitud a la salvación que Él nos dio. Vean. Dios no tiene hijos ciegos, mudos y sordos para que obedezcan como máquinas. No. No. Él nos llama a ser conscientes de quiénes somos en Cristo y a qué nos ha llamado. Gramaticalmente, la expresión cuidarás, la palabra cuidarás, que usa Deuteronomio 12:32, es una forma verbal en segunda persona del singular tú, porque se dirige a alguien. Cuando dice cuidarás, se está dirigiendo a ti, se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a quien lee. Tú cuidarás. Uno podría escribirlo así. Tú cuidarás. Dice, cuidarás tú cuidarás. Es directo. Y es una implicación a futuro de una manera indicativa. Cuidarás algo que vas a hacer. Vas a hacer esto. Vas a cuidar. Entonces, tú cuidarás. Tú vas a cuidar de hacer todo lo que yo te mando. Tú, quien me escuchas, tú cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Tú no añadirás a ello, ni tú de ello quitarás. Fíjese que es personal la situación. Personal. Entonces esa palabra cuidarás, esa expresión cuidarás, toma una dimensión mayor. Y el sentido básico que transmite el castellano en el idioma nuestro, el español, es una idea de proteger, velar, atender, guardar con esmero algo o a alguien proyectado hacia futuro. ¿Qué? La palabra. El precepto del Señor, su instrucción, su voluntad. Porque ese cuidarás, claro, uno lo puede tomar aludiendo tanto a acciones físicas como cuidar las plantas, o cuidar de la casa, o cuidar de esto, cuidar de aquello. Pero básicamente aquí está relacionado con responsabilidades de orden moral, de conducta, pero ante todo espirituales, de cuidar el corazón, de cuidar cómo estoy entendiendo la palabra y cómo la estoy viviendo. Y cuando me habla que yo soy responsable de cuidar, me está diciendo que debo buscar la manera apropiada de aplicar la palabra, de entenderla y aplicarla. Y esto en otras palabras, mis hermanos, aquí entre nosotros, que nadie más se entere entonces.
Necesito el Espíritu Santo, porque solo no puedo. Solo no puedo. Necesitamos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Mire, en la Biblia, en un pasaje como este que estamos leyendo de Deuteronomio 12:32, ese futuro en que se plantea cuidarás, tiene una característica. Es un imperativo. Es un imperativo, o sea, una instrucción, una orden. Y está reforzado, amparado, está consolidado en un contexto legal. Lo señala el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo está ordenando Dios. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni quitarás de ello. Orden plena, no negociable. Escúchese y cúmplase. Entonces, hay otro entonces acá. Acá, cuidarás no es solo prever que uno hará algo, que uno va a hacer algo a futuro. Es un mandato enfático que exige por sí mismo atención diligente. Repito, atención diligente. Atención diligente. Los 5 sentidos puestos, el corazón puesto. Fidelidad y vigilancia constante en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Quién la aplica? Yo. El oyente, el creyente, el hijo, la hija de Dios, el ministro competente del nuevo pacto. Es una responsabilidad nuestra. ¿Por qué esto es tan importante? Hay que entender esto. Hay que entender otro aspecto. Hay que entender otro aspecto. El verbo traducido como cuidarás proviene del hebreo shamar. Y este verbo shamar, este término implica mucho más que una mera observación pasiva. Contiene ese verbo en el original hebreo vigilancia, custodia, diligente, celo y cumplimiento fiel a una orden. O sea, entendemos que quien da la orden es Dios, no cuestionamos y obedecemos. Pero eso no está diciendo que sea una obediencia ciega, muda y sorda, no, con entendimiento, y ese entendimiento lo ilumina el Espíritu Santo. O sea que estamos hablando de una obediencia activa y consciente, voluntaria y en amor, con gozo, felicidad, porque Dios nos está ordenando, nosotros le obedecemos. Miren, hablando de ese cuidarás, de ese chamar del hebreo, también se asocia con un hecho particular, y es el acentuar, el enfatizar, el destacar el carácter dependiente o subordinado de la acción que se va a realizar, porque dependemos de Dios. Y se constituye en una obligación que asumimos con Dios porque Él nos está dando la orden. Él es Dios. Y Él tiene un propósito con esa instrucción. En el plan de Dios hay un propósito, nosotros cumplimos. Y nosotros somos los beneficiados. Ese cuidarás, tomándolo en el contexto del hebreo shamar, tiene 6 características que son vinculantes para nosotros como creyentes. Vinculantes. Número 1.
intencionalidad. Intencionalidad. No es un puedes, sino un mandato serio. Hay que hacerlo. No es intentarlo, hay que hacerlo. Hay que obedecer. No es si de pronto me parece, hay que obedecer, hermano. No es que lo voy a pensar, hay que obedecer, hermana. Es que lo voy a considerar, hay que obedecer a Dios, mis hermanos. No es que lo voy a conversar con mi cónyuge. Hermano, no seamos necios, hay que obedecer a Dios. Intencionalidad. Número 2, responsabilidad personal. Esto implica compromiso activo. Vigilancia de lo que Dios ha ordenado. No me descuido. Estoy pendiente. Estoy atento. Estoy listo. Listo para la acción, para la obediencia, la fe y a la verdad. Número 3, santidad y exclusividad. Santidad y exclusividad. Exclusividad. No solo que obedezcas, sino que hagas con celo lo que Dios ha declarado, sin añadir ni quitar. ¿Qué fue lo que Dios me mandó a hacer? Eso hago. Es que a mí me parece que... No te parece, es lo que Dios mandó. Es que yo considero... No es lo que tú consideres, es lo que Dios mandó. Pero hermano, es que... No es que, es lo que Dios manda. Pero es que... No espero, es lo que Dios manda. Número 4. Memoria activa. Sí, memoria activa. Recordar y tener presente lo mandato. El mandato, lo mandado, lo ordenado. No se nos puede olvidar que Dios ordena. Cuando el rey ordena, el súbdito hace caso. No se le puede olvidar la orden del rey. Hermanos, si Dios ordenó a nosotros, no se nos debe olvidar que Dios lo ordenó. Y ahí está muy claro. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Claro, no olvidarlo. Memoria activa, no se nos puede olvidar. Número 5. Vigilancia constante. Vigilancia constante. Esto habla de proteger la integridad del mandato contra alteraciones. O sea, no puede permitirse que se altere lo que Dios mandó. Ni le añado ni le quito. O sea, lo que Dios mandó es lo que Dios mandó. Tal cual. Y esto nos da paso para una sexta, que es cumplimiento exacto. Ejecutar sin desviaciones. Como Dios lo dice, yo lo hago. Entonces, otra vez entonces, cuidarás, del hebreo chamar, ahí en Deuteronomio 12:32, definitivamente no es una advertencia pasiva, es una orden vigorosa, un mandato claro. Y hay que obedecerlo fielmente, con celo y sin modificaciones, porque Dios lo ordenó. Y nosotros como cristianos y como pentecostales que somos, entendemos que tenemos una libertad cristiana en Cristo, pero esa libertad nos conduce a mantener una conducta que honra la palabra tal cual el Señor la declara, sin acomodarla a nuestra conveniencia. Estamos hablando de cosas bastante serias, aparentemente sencillas, pero muy profundas, y de lo cual constantemente vemos violaciones a lo mismo. Mire, es muy sencillo entenderlo así. Es muy sencillo entenderlo así. Atención a esto. Atención. Escúcheme, por favor. Atiéndame. Ya después le cuenta lo que pasó esta tarde, tranquilo. Ya después le cuenta. Escúcheme. Hay que entenderlo así. Libertad sin el cuidarás o sin el chamar
Libertad sin el cuidarás degenera en caos. En caos. Mire, Jueces 21-25, ¿qué dice? Jueces, vamos a Jueces. ¿Qué dice Jueces 21-25? Alguien que ubique, por favor, Jueces 21-25. Ayúdeme a alguien, por favor. Jueces 21-25. Bueno, ya lo encontré. 21-25, que es el último versículo de Jueces. Jueces 21-25. Mami, búscalo una versión como una traducción viviente, por favor. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta traducción es bastante diplomática, porque hay otras que dicen, ¿cómo dicen una traducción viviente, por ejemplo? En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En TLA. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. TLA es todavía más castizo. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Eso no está lejos de lo que hoy sucede. Por eso tantas divisiones y enfrentamientos al interior de las iglesias y en fin, ya sabemos. Porque muchas veces muchos ministros y muchos pastores y muchos apóstoles y muchos profetas hacen lo que les da la gana. Y desvían el evangelio y caen en lo que advierte justamente contrario a lo que dice Deuteronomio 12:32. Entonces, esa libertad sin él cuidarás degenera en caos. Pero contrario a esto, en un giro de 180 grados, no de 360, de 180, libertad con el cuidarás, con el chamar, produce santidad, orden y bendición. Deleite en la presencia del Señor. Estamos hablando de que hay que ser juiciosos y entender cómo se le obedece al Señor. Ejemplos en la Biblia, tenemos varios ejemplos. Veamos algunos. Recordemos a Aarón y el becerro de oro. Hermano de Moisés. Con unas excusas que ofendían a Dios. Porque como Moisés tardó en bajar del Sinaí, el pueblo empezó con la presión sobre Aarón y el pueblo fue el primero en caer en ese descuido, en esa desobediencia, y Aarón remató y les hizo dioses. Aarón cedió y fabricó un becerro de oro. Eso está por ahí en Éxodo 32. Y cuando Moisés lo confrontó, Aarón intentó justificarse con una excusa absoluta y totalmente absurda. En Éxodo 32:24, Aarón respondió así. Y yo le respondí, mira Moisés, pasó esto y yo le respondí al pueblo. Quítenles los zarcillos de oro que tienen en sus orejas, quítense los zarcillos de oro que tienen en las orejas, y me los trajeron y los eché al fuego y salió un becerro. Salió este becerro. ¿Qué liderazgo? Ahí se le quitó la palabra, se le añadió la palabra, se desobedeció la palabra, se incumplió todo lo que advertía de Deuteronomio 12:32. Pleno. Eso pasó con Aarón y el becerro de oro. En Jueces ya leímos que cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa libertad sin rey se generó anarquía total. Eso fue lo que leímos en Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y recordemos algo. En la época de los jueces, cerca de 400 años marca la historia bíblica que duró el tiempo de los jueces. Y cuando el Señor levantaba un juez, había cierto orden. Y el pueblo volvía a caer. Y fueron cerca de 400 años donde el pueblo
Se levantaba y caía, se levantaba y caía. Y no aprendía. Y en esa libertad que ellos creían tener, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana, dice la versión. Porque sin autoridad, el pueblo cayó en idolatría, violencia y confusión espiritual. Aunque habían visto lo que habían visto, pero no lo entendían. Porque la libertad sin límites no produce paz, sino caos. Así como en el caso de Aarón y el becerro de oro, es un ejemplo de cómo la libertad sin sumisión a la palabra, sin respeto a la palabra, sin atención a la palabra, nos lleva a pecar y luego a inventar excusas para minimizar lo que se hizo, a justificarnos. En los jueces, claramente, hay confusión, violencia, enfrentamiento, y la libertad sin límites genera caos, anarquía. Nuestra sociedad tiene ese problema, por ejemplo. Basta con echarle una mirada a nuestra sociedad. No solo en Colombia, nuestra sociedad. Lo que pasa en el mundo, anarquía. Aunque haya normas, leyes, gobiernos, la gente violenta todo esto porque se siente que se le están violentando sus derechos. Y para reclamar sus derechos no importa pisotear a quien sea, violentando los derechos de los otros. O sea, el más fuerte pisa el más débil. Otro ejemplo que no podemos olvidar, Adán y Eva. Quebrantaron un límite que Dios les estableció. Tenían una libertad total. La libertad en el huerto bajo la gloria de Dios. Y había un límite. Dios les dio toda libertad. Pero les dijo no coman del árbol prohibido. Y les explicó que iban a morir, morirían si comían de ese árbol. Eso está en Génesis 2, 16, 17. Pero, empezando por Eva y terminando en Adán, creyeron la mentira de la serpiente y desobedecieron. Añadieron a la palabra, tocaron el fruto y quitaron de ella, dudando de la consecuencia de morir. Y como resultado, la caída y la entrada del pecado al mundo. La destitución de la gloria de Dios. El hombre cayó. Un cuarto ejemplo, la Torre de Babel. Esa libertad que se atreve a desafiar a Dios. Y eso está en Génesis 11. Y el pueblo que hablaba un solo idioma se hablaba en ese entonces de la tierra, dice, hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos. Hagamos un nombre para que nos conozcan y no sé qué, y si sé cuál, y construyamos esta torre hasta lo más alto, hasta que llegue al cielo, no sé qué, si sé cuál. Pero nunca pensaron en hacer eso para honrar a Dios, para adorar a Dios, sino para destacarse en ellos mismos. Vanagloria. Rechazaron el mandato de llenar la tierra y usaron su unidad y su lengua común para rebelarse contra Dios. Y Dios descendió, los confundió, los dispersó y les puso diferentes lenguas. Porque la libertad sin obediencia siempre divide y destruye. La Torre de Babel. Hay que hablar del rey Saúl. La obediencia a mi medida, pretendiendo agradar al Señor de acuerdo a mi criterio, pero desconociendo lo que el Señor me dijo. Total, ya sabemos la historia de Saúl. Pero hay otro ejemplo que es tenaz, duro. En Apocalipsis se habla de Juan, que se postró 2 veces ante el ángel. Y entonces esa devoción, esa adoración se extralimitó porque no se detuvo a pensar un poquito y a reflexionar y a discernir.
Porque el apóstol Juan estaba tan abrumado por la revelación que se postró ante el ángel y el ángel dijo, no, yo soy consiervo tuyo, levántate, adora a Dios. Juan también cayó en eso. Se extralimitó en la adoración, porque uno adora a Dios, no a los hombres. Entonces hasta el mismo apóstol Juan, en esa condición que estaba, en esa dimensión que se encontraba, llegó al punto de extralimitar su libertad espiritual y se postró ante el ángel. Eso está en la escritura y hay muchos ejemplos más. Pedro se atrevió a decirle al Señor, no, Señor, que no te acontezca tal, ¿cómo vas a morir en la cruz? Que le dijo el Señor, quítate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Entonces muchas veces nosotros, ya voy terminando, pretendiendo obedecer la palabra, entender la palabra y aplicar la palabra, le quitamos o le añadimos y no la cuidamos. Y pretendemos muchas veces con un celo infundado, desviado, porque lo hacemos en un entendimiento humano, radical, ultra radical muchas veces, que se vuelve legalismo puro y desviamos el propósito divino porque no escuchamos al Espíritu Santo. O creemos y decimos que escuchamos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es el que está hablando. La libertad tiene sus límites. Dios la establece. Porque si nosotros no sabemos entender la libertad que Dios nos dio en Cristo Jesús, con toda seguridad que vamos a estar añadiendo o quitando a la palabra por nuestras acciones mal aplicadas, porque entendemos mal la palabra. Y somos nosotros responsables de ello ante Dios. Directo y preciso. Somos responsables ante Dios. Y no estamos cuidando lo que el Señor ha dicho. Porque el Señor lo ha dicho con total y absoluta claridad. Es que no lo podemos inventar. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y a veces por ese celo tan radical, en virtud de las normas de los hombres, y aplicando un concepto de santidad equivocado, terminamos añadiendo o quitando al propósito divino y no hacemos precisamente lo que Dios ha mandado. No estamos cuidando de hacer todo lo que Él nos ha mandado. Y nos equivocamos. Que Dios nos ayude a entender la libertad en Cristo, para no equivocarnos, ni por defecto ni por excesos, sino estar en la justa proporción. Y ahí necesitamos al Espíritu Santo. Mami, por favor, oramos entregando este tiempo al Señor y dándole gracias. Amén. Bueno, este es un tiempo donde Deuteronomio es un libro que nos habla de lo bueno, de lo malo, de lo que hay que cuidar, de lo que hay que guardar, pero nos recomienda, nos aconseja, pero los que tomamos la decisión somos nosotros. La decisión de servir, la decisión de conocerle y poner por obra todo lo que nos enseña a través de su libro. Finalmente estamos aquí con un propósito. Tú y yo tenemos un propósito en esta tierra y no nos podemos dejar distraer, pero tenemos que mantenernos firmes y mantenernos en la senda antigua, mantenernos en su palabra,
y aplicarla. Pero sabemos, como bien lo decía Daniel, que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque ella nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Te doy gracias, Señor, porque ella es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para animar, Señor, y toda ella ha sido escrita, inspirada por ti. Señor, gracias por esa palabra que se ha hablado, que se ha enseñado. Séllala con tu Santo Espíritu en la vida de cada persona y no permitas que seamos oidores olvidadizos, sino que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, a ser luz en medio de las tinieblas. Toda la gloria es para ti y te damos gracias por estos tiempos, Señor, que aunque sean cortos, son tiempos de intercesión, de pararnos en la brecha. Son tiempos de refrigerio, Señor, que tanto necesita nuestra alma. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros todos los días. Amén y amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.